En un vídeo anterior ya explicamos cómo Podemos y Pablo Iglesias en particular estaban intentando instrumentalizar ideológicamente la crisis sanitaria del coronavirus para promover su agenda ideológica, para promover su agenda política. En particular, Podemos estaba intentando aprovechar los momentos de excepcionalidad, de pánico, de miedo, para lanzar sus consignas habituales de que necesitamos un Estado mucho más grande, de manera que ese mensaje vaya calando entre la población y que lo que de momento son medidas extraordinarias, medidas para tiempos excepcionales, se conviertan en medidas ordinarias. Es decir, que el Estado adquiera un control mucho mayor sobre nuestras vidas. Pues bien, ayer Pablo Iglesias estuvo invitado en La Sexta Noche, le entrevistaron y prácticamente toda la entrevista fue una repetición de las típicas consignas tramposas de Podemos en favor de acrecentar el poder del Estado. Iglesias no salía de este discurso manido en forma de 3 o 4 mensajes muy simples, muy simplificados, muy simplones, con los que tratar de convencer a la audiencia de que necesitamos permanentemente un Estado mucho mayor del que teníamos. Vamos a analizar los momentos principales de esa entrevista. Mira, Iñaki, yo no voy a entrar en polémicas con la oposición por muy duros que sean. Les voy a tender la mano y les voy a invitar a que se incorporen a los acuerdos de reconstrucción, porque en España ya hay una serie de consensos transversales que nos tienen que ayudar a armar un New Deal, un nuevo acuerdo de país donde, independientemente de las ideas de cada uno, tenemos que estar todos. Fijémonos en que aquí Pablo Iglesias nos quiere mostrar su cara amable. Él no quiere entrar en polémicas, lo que ofrece es acuerdo, lo que ofrece son pactos, lo que ofrece son consensos. Y sin embargo, en realidad no está ofreciendo nada de eso. Ha dicho que él tiende la mano, que él está invitando a la oposición a incorporarse a unos acuerdos que ya están tomados de reconstrucción. No invita a la oposición a negociar, a pactar, a consensuar unos acuerdos de reconstrucción. Lo que les dice es que ya hay una serie de consensos transversales, que son ellos los que han decidido cuáles son, y que la oposición, como mucho, se puede sumar, se puede adherir a esos consensos, pero nada de negociarlos. Por tanto, Pablo Iglesias y Podemos, de flexibles, abiertos y generosos, nada. O aceptas lo que yo te quiero imponer, o entonces digo que eres un desleal, que no estás buscando la unidad, que estás rompiendo los consensos transversales que yo he decidido cuáles son, etc. Pero vayamos a examinar cuáles son esos supuestos transversales que nadie en toda la sociedad cuestiona y que Pablo Iglesias considera que han salido reivindicados con esta crisis. En España todo el mundo tiene claro que hay que defender la sanidad pública, que no puede ser que los profesionales sanitarios, desde las médicas, pasando por los enfermeros hasta el personal de limpieza, esté trabajando en condiciones de precariedad y cobrando sueldos que muchas veces son insuficientes y que no están remunerando bien el trabajo que hacen. Y esto es un consenso entre todo el mundo, independientemente de que vote a la derecha, al centro o a la izquierda. Ese consenso transversal, una sanidad pública más fuerte, más protegida, con sus profesionales cuidados por parte de la sociedad y por parte del gobierno, es un consenso transversal. Es un consenso transversal, es un consenso universal de todos, en el que extrañamente ni yo, ni creo que muchísima otra gente, incluso gente mucho menos liberal de lo que puedo serlo yo, incluso gente de Vox, que no es precisamente liberal, o gente del PP, que tampoco es liberal, no es un consenso que ni siquiera dentro de esas formaciones políticas me da la impresión sea muy generalizado. ¿Por qué? Pues porque uno puede ciertamente llegar a la conclusión de que en esta crisis se ha demostrado que necesitamos mejores sistemas sanitarios. Pongamos que esa es una conclusión en la que más o menos todos podríamos estar de acuerdo, aunque incluso eso sería discutible. Ahora bien, ¿mejores sistemas sanitarios significa necesariamente sistemas sanitarios públicos? ¿Significa necesariamente que el Estado tenga que administrar, tenga que suministrar la sanidad de la que hacen uso todos los ciudadanos? Uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa, al menos en cómo ha gestionado esta crisis, ha sido el alemán. En Alemania, gran parte de las clínicas y de los hospitales son privadas.
otro sistema sanitario que ha gestionado extraordinariamente bien la epidemia, no solo el sistema sanitario, también su gobierno a través de medidas preventivas, pero desde luego el sistema sanitario ha sido el de Corea del Sur. En Corea del Sur, la mayor parte de proveedores del sistema sanitario son privados. ¿Significa esto que la sanidad privada es superior a la pública? Estos ejemplos concretos no lo implican, no lo significan. Sería tramposo intentar llegar a esa conclusión, como por cierto es tramposo la conclusión a la que intenta llegar Pablo Iglesias. Pero lo que sí nos ilustran estos ejemplos es que no es verdad que siempre, en cualquier contexto, en cualquier situación, la sanidad pública gestione mejor las pandemias que la sanidad privada. En algunos casos a lo mejor es así, pero en otros no tiene por qué ser así, y por tanto dista de ser un consenso transversal e incuestionable que la sanidad pública deba ser el modelo que hay que extender y que hay que generalizar mucho más de lo que ya lo está ahora mismo en España. Ese no es un consenso, ese es un dogma ideológico de Podemos que nos quiere vender como un consenso. Pero vamos con otro de esos consensos de los que nos habla Pablo Iglesias, totalmente transversales, totalmente universales, totalmente incuestionables. Segundo consenso. Nuestra industria no puede depender de la dinámica que estamos viendo en los mercados internacionales para conseguir equipos de protección individual y respiradores. Nuestro país tiene que tener capacidad para fabricar respiradores y para fabricar sus mascarillas y sus equipos de protección individual, porque lo que estamos viendo ahora es que la dinámica de deslocalización ha hecho que los buitres pretendan hacer su agosto subiendo los precios y abusando de algo tan grave como la situación de emergencia sanitaria que está viviendo todo el planeta. Habrá que apostar por una industria en España que tenga la capacidad suficiente para responder a una situación como esta. Bueno, en este caso de la autosuficiencia económica, quizá Pablo Iglesias sí tiene parte de razón a la hora de decir que existe un consenso transversal acerca de sus bondades y acerca de su necesidad. Al fin y al cabo coinciden tanto Podemos como el Frente Nacional o la Falange en que esta es una política que habría que impulsar. Más producción española, más producción nacional, más producción francesa en el caso de Francia. Sin embargo, es un consenso en el que no debería meternos a los liberales y a todos aquellos que seguimos apreciando la globalización, pese a que la desdeñen tanto desde el comunismo como desde el fascismo. Y en el caso concreto que plantea Iglesias, de nuevo hace un claro ejemplo de capitán a posteriori. Decir que deberíamos haber tenido capacidad para producir respiradores y mascarillas a precios suficientemente competitivos, a precios suficientemente baratos y que no nos puede volver a pasar, presupone que en el momento en el que se debería haber tomado la decisión de si España tenía más o menos capacidad para ello, para producir respiradores y mascarillas, los que eran responsables de tomar esa decisión fueron o habrían sido capaces de prever que íbamos a necesitar años después respiradores y mascarillas para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Porque claro, si en 2015, en 2016 o en 2017 a los responsables políticos se les dice ¿qué política industrial vamos a impulsar? Oye, pues vamos a potenciar la industria de respiradores, o vamos a potenciar la industria de mascarillas, o vamos a potenciar la industria de tests. ¿De verdad creemos que habrían potenciado esas industrias porque habrían dicho no vaya a ser que en 2020 llegue un coronavirus masivo en todo el planeta y tengamos insuficiencia de estos materiales sanitarios? Porque claro, promover la industria en general no implica tener capacidad particular para producir, además de manera más barata, de manera más competitiva a como lo podemos comprar en el exterior, cada uno de estos materiales. Es más, si de verdad el planificador puede prever o puede más o menos anticipar que pueda haber problemas en el suministro de determinados materiales sanitarios que pueden ser indispensables, por ejemplo, para hacer frente a una pandemia, la solución no es armar una industria nacional de respiradores, de mascarillas o de test que además sea menos competitiva que la extranjera, porque si fuera más competitiva no necesitaríamos que el gobierno la arme.
se establecería, se instalaría en España sin más. Si necesitamos al gobierno es porque la industria es menos competitiva, porque hay que subsidiarla, porque hay que subvencionarla, porque hay que protegerla y, por tanto, porque nos sale más caro comprar dentro de lo que podemos comprar fuera en tiempos al menos normales. Pero como digo, si de verdad el planificador fuera capaz de prever esto, no necesitaríamos armar una industria entera. Bastaría con que el gobierno creara reservas estratégicas de respiradores, de mascarillas o de tests. Es decir, que compre en tiempos normales muchos de esos materiales por si los necesitamos en tiempos de dificultades. Ese sería un debate más legítimo. Es verdad que seguiría siendo un debate de, bueno, ¿y qué tipo de material sanitario compramos para constituir una reserva estratégica? Pero mucho más fácil es comprar y almacenar el material que necesitamos que no tener una capacidad ociosa y no competitiva de producirlo para cuando pueda ser necesario hacer uso de ello. No tiene ningún sentido esta recomendación, pese a que Podemos la venda como un consenso transversal. En realidad, lo que quieren es ser ellos quienes dirijan la industria española, tomar el control del tejido productivo español, avanzar en su plan de regresar al Instituto Nacional de Industria, al famoso INI, es decir, al organismo franquista que, con un tejido de empresas públicas o de empresas privadas muy intervenidas, decidía qué se producía y qué no se producía en determinados sectores de la economía. Vayamos ahora con otro consenso. Pero hay más cosas que tiene claro todo el mundo. Es fundamental que como país demos una respuesta en Europa y digamos que la condición de posibilidad de Europa, de la Unión Europea, es la solidaridad. Y que Europa será solidaria o no será. Pablo Iglesias está diciendo que todos los españoles, o que la inmensa mayoría de los españoles, estamos de acuerdo en que si Europa no nos da ahora dinero como lo exigimos desde el gobierno de España, entonces que la condición de posibilidad de Europa desaparece. Es decir, que hay que romper con la Unión Europea, que hay que salir de la Unión Europea y supongo que también del euro. ¿De verdad nos creemos que la inmensa mayoría de españoles, o que al menos un porcentaje muy significativo de ellos, está de acuerdo con romper con Europa, con romper con el euro, si Bruselas no cede al chantaje financiero del gobierno español? Es que Pablo Iglesias ya está vendiendo como consensos no ideas muy generales que a lo mejor desde un punto de vista no muy profundo y no muy reflexivo, como que la sanidad pública es buena, como que sería beneficioso tener una buena industria nacional, a lo mejor mucha gente sí pueda comprar, sino que incluso está vendiendo como un consenso el que debamos amenazar a Europa con salirnos de ella si no nos dan lo que pedimos en este momento. Es que es un completo disparate decir que esto es un consenso transversal, cuando probablemente solo lo acepten ellos y quizá algunos sectores radicalizados de Vox. Punto. Esos consensos, la defensa de lo público, la defensa de una industria que pueda responder de manera sensata a circunstancias de emergencia como este, que demos una respuesta unidos en Europa, eso lo tenemos que construir con la oposición, con los sindicatos, con las organizaciones de la sociedad civil, con las empresas, y nosotros no vamos a entrar en polémicas, por muy duros que sean los mensajes que recibimos. Vamos a seguir tendiendo la mano porque seríamos miopes si pensáramos que podemos ser autosuficientes para enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Iglesias aquí quiere aparentar humildad cuando nos dice que el gobierno no puede ser autosuficiente a la hora de determinar el marco de políticas públicas que se van a aplicar una vez hayamos superado esta crisis sanitaria. Pero de nuevo, y como ya hemos remarcado antes, lo que en el fondo le está diciendo a la oposición es: señores de la oposición, nosotros ya sabemos lo que queremos hacer. Ustedes, como mucho, súmense a este acuerdo. Pero, desde luego, no pretendan que lleguemos a otros consensos distintos de los que yo ya he dicho que son los consensos que hay que aplicar a todo el país. Por tanto, realmente la llamada a la unidad, la llamada al acuerdo, no es tal. No hay una voluntad de alcanzar un punto intermedio entre las posiciones de Iglesias y las posiciones de Vox. Todo eso es ficticio, todo eso son fuegos artificiales. Lo que pretende Iglesias es una de dos. Primero, si los partidos de la oposición le dicen que no quieren el acuerdo que ha diseñado Podemos, Podemos acusará a los partidos de la oposición de desleales, de romper la unidad,
de estar preocupados por cazar votos y no por sumarse a aquello que todos los españoles quieren y en lo que todos ellos coinciden. Y dos, si Vox, si el Partido Popular se sumaran a este acuerdo, a estos nuevos pactos de la Moncloa, lo que se conseguiría es diluir las responsabilidades por los resultados futuros de esa política económica. ¿Que sale bien? Es mérito del gobierno, evidentemente. ¿Que sale mal? Bueno, nadie lo podía saber realmente, porque todos estábamos de acuerdo en que estas eran las buenas políticas económicas que había que aplicar. Es una trampa de manual, y por tanto es una trampa de manual que hay que denunciar desde todos los foros que se pueda, por ejemplo este canal de YouTube. Vayamos ahora con otro consenso que plantea Iglesias, no dentro de esta misma pregunta, sino en otra posterior, y que se refiere a la privatización de las residencias de ancianos. Con toda la humildad, lo que está poniendo encima de la mesa la crisis del COVID-19 es el drama que ha representado la privatización de buena parte de las residencias de mayores en nuestro país. La presencia de fondos buitre en la gestión de estas residencias, la enorme precariedad en las que trabajan sus profesionales. A mí en privado, algunos consejeros de sanidad de comunidades autónomas me han reconocido el desastre que ha representado los recortes a la atención a la dependencia y la privatización de las residencias de mayores. Y esa lección la tenemos que asumir todos independientemente de nuestras ideas. Que en las residencias de mayores en España se ha vivido una tragedia humana, creo que esto sí es algo bastante incuestionable. Ahora bien, vincular esa tragedia humanitaria con la propiedad privada o con la gestión privada de esas residencias de mayores es un ejercicio de demagogia, no de análisis, no de evidencia, que de momento no está respaldado por ningún dato. Primero, la altísima letalidad que se ha vivido en las residencias de mayores, especialmente en las residencias de mayores de algunas regiones de España, tiene una causa más profunda, y es el colapso del sistema sanitario en España. Como no había camas, como no había espacio suficiente en el sistema sanitario español para acoger a todos los infectados de gravedad, muchas personas permanecieron en las residencias de mayores porque no se las podía trasladar a los hospitales, pese a que estaban contagiadas o presentaban síntomas de estar contagiadas. El problema, por tanto, se encuentra más en haber saturado el sistema sanitario español, y como ya hemos explicado en otros vídeos, esto es responsabilidad de los distintos gobiernos nacionales o autonómicos que no tomaron a tiempo las medidas necesarias para frenar los contagios, para incrementar el distanciamiento social entre los españoles, que de los recortes o de la infradotación del sistema sanitario. Prácticamente los recortes que se aplicaron en 2012 y 2013 a la sanidad española ya se han revertido, y además la magnitud de los que subsisten es del todo marginal en relación con la magnitud del estallido de los contagios. Por tanto, las residencias sí son focos de una alta letalidad, pero porque no se podía trasladar a los mayores, que eran población de altísimo riesgo, a los hospitales por estar colapsados, y estaban colapsados porque no se aplicaron medidas de distanciamiento social de manera temprana, antes del 8 de marzo. Segundo, ¿sabemos realmente si la letalidad en las residencias privadas es mayor que en las residencias públicas? Este dato no lo tenemos, al menos no lo tenemos para la Comunidad de Madrid. Se nos dice que la mayoría de fallecidos en residencias privadas lo son en residencias privadas. Evidentemente, porque la inmensa mayoría de plazas de residencias en la Comunidad de Madrid son en residencias privadas. Por tanto, si prácticamente solo hay residencias privadas, evidentemente los fallecidos en residencias se concentrarán en residencias privadas. La cuestión es, ¿hay menos fallecidos en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid? Y esto, de nuevo, no lo sabemos. No lo sabemos, al menos, para la Comunidad de Madrid, porque todavía no han presentado datos desagregados de qué número de fallecidos en residencias se corresponde con residencias privadas, qué número de fallecidos se corresponde con residencias concertadas y qué número de fallecidos se corresponde con residencias públicas. Ahora bien, sí tenemos datos para una provincia que fue una de las más afectadas por el coronavirus desde un comienzo junto con Madrid. Es el caso de Álava. Álava sí nos ha ofrecido cuál es la cifra desagregada de muertos en residencias públicas
y privadas. En concreto, a fecha de 22 de abril, en las residencias de mayores de Álava habían muerto 132 personas por coronavirus. De esas 132 personas, 71, es decir, el 54% del total, habían muerto en residencias privadas y el resto, es decir, el 46% del total, había muerto en residencias públicas o concertadas. En este caso no existe la desagregación del dato. ¿Cuál es el porcentaje de las plazas privadas sobre el total de plazas en residencias de mayores en Álava? El 60%. El 40% es público o concertado. Por tanto, pese a que el 60% de los mayores que están en residencias en Álava están en residencias privadas, las residencias privadas solo concentran el 54% de los fallecidos en residencias, un porcentaje menor que el que les tocaría si la tasa de letalidad en residencias privadas y no privadas fuera la misma. Por tanto, estamos diciendo que en Álava la tasa de letalidad en residencias privadas es menor que en las no privadas. ¿Significa esto que las privadas lo han hecho extraordinariamente bien y que las no privadas, incluyendo las públicas, lo han hecho extraordinariamente mal? Pues hombre, solo a la luz de estos datos, evidentemente estaríamos sacando conclusiones muy precipitadas. Habría que hacer una investigación y un análisis mucho más profundo y mucho más riguroso. Pero fijémonos que Podemos está intentando llegar a la conclusión opuesta, es decir, que las residencias privadas han sido una absoluta calamidad, un absoluto desastre, con muchísimos más fallecidos de los que se habrían producido en la pública, y ni siquiera tiene los datos desagregados en Madrid de fallecidos en pública, en concertada y en privada a fecha de hoy. No los tiene, es decir, tiene menos datos que los que nosotros tenemos para Álava, y en función de los cuales no deberíamos sentirnos capacitados a emitir ningún juicio, y pese a tener todavía menos datos que aquellos que son insuficientes para emitir un juicio, ya lo está emitiendo. Es que es de un descaro, de una demagogia, de una instrumentalización de las víctimas absolutamente psicopática que debería producir un total sonrojo en aquellos que lo escucharan y que no estén del todo embebidos en la propaganda de Podemos. Y una última cuestión que tiene que ver con unas declaraciones suyas en las que aseguraba que lo bueno de esta crisis es que había dejado una serie de consensos común a todos los votantes de cualquier partido. ¿Cuáles pueden ser esos consensos que compartirían votantes de Unidas Podemos y de Vox, por ejemplo? A partir de aquí la entrevista continúa y más adelante le vuelven a preguntar a Pablo Iglesias cuáles son esos consensos transversales que nos ha dejado la crisis que podrían compartir tanto los votantes de Podemos como los de Vox. Observemos su respuesta y la justificación que ofrece para que esos consensos realmente sean transversales. Pues fíjate, Iñaki, cuando alguien tiene COVID-19 y va a un hospital público, no le preguntan si ha votado a Vox o si ha votado a Podemos. Le atienden y le curan. No le preguntan si es independentista o si es del Barcelona o si es del Real Madrid. Le atienden y le curan. Hombre, faltaría más que si fueras a un hospital público y has votado a Vox o has votado al Partido Popular no te atendieran. Eso es lo que sucede en las tiranías bananeras, donde toda la administración pública está bajo el control del gobierno y por tanto el gobierno puede arbitrariamente denegar bienes y servicios provistos monopolísticamente por el Estado a la ciudadanía. Tú te curas, tú no te curas. Pero es cierto que en España, afortunadamente, todavía no hemos llegado a ese punto. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Que si vamos a un hospital privado si nos preguntan si hemos votado al PP o a Podemos? No, en un hospital privado, si has contratado la póliza, te atienden igualmente como te atienden en un hospital público. Por tanto, no entiendo muy bien que este sea un argumento a favor de la sanidad pública. Y mucho menos que sea un consenso transversal por el hecho de que si acudes a la sanidad pública no te discriminen en función del voto. Tampoco en la sanidad privada y por tanto también podríamos decir, utilizando ese mismo mal argumento, que es un consenso transversal que necesitamos mucha sanidad privada, porque si acudes a la sanidad privada no te piden el carnet de afiliado a ningún partido político y por tanto si eso es todo el argumento que se necesita para probar que se ha construido un consenso transversal en torno a un modo de proveer la sanidad pública o privada, pues también con la privada sucede exactamente lo mismo. Y acto seguido continúa ya con la conclusión más disparatada de todas, y es que básicamente todo el mundo, con independencia de su ideología, está de acuerdo en que lo que nos une a todos es lo público, es lo estatal. Escuchémosle. ¿Y
que eso lo tenemos que revertir en el futuro para que lo público, lo común, lo que nos defiende a todos y a todas, independientemente de nuestra ideología, del partido al que votemos, esté mucho más fuerte y forme parte, digamos, de los principios, de las bases sustentantes de nuestro sistema democrático. Lo público, lo estatal, no nos defiende gratis. El Estado nos defiende a costa de extraernos una enorme cantidad de impuestos todos los años y de limitar enormemente nuestras libertades. Hay personas que pueden considerar que ese intercambio, libertades por seguridad, les compensa. Y por tanto es muy legítimo que renuncien a parte de sus libertades para ganar en seguridad. Pero hay otras personas que pensamos que no nos compensa ni de lejos y que por tanto lo que no queremos es que nos defienda el Estado, o al menos no que nos defienda en los términos en los que establece Iglesias, es decir, en los términos de un hiperestado que se encarga de controlar y de regular todos los aspectos de nuestra vida. Y en ese sentido, por tanto, aquellos que no queremos que el Estado nos proteja bajo esas condiciones, no podemos formar parte de ese consenso transversal que nos está vendiendo Iglesias. Iglesias está vendiendo el consenso ideologizado dentro de Podemos como el consenso de toda la sociedad española. Está vendiendo que su modelo de sociedad, que es un modelo muy particular y muy excluyente, es el modelo de sociedad que hay que aplicar para todos los ciudadanos. Y en la sociedad caben distintos modelos de sociedad, caben distintas formas de convivencia pacífica. Y una de esas formas, para quienes quieren más Estado, es que ellos tengan más Estado, pero al mismo tiempo respetando que quienes no queremos más Estado no nos impongan más Estado. Por desgracia, Iglesias no está planteando eso. Iglesias, al final de esta intervención, lo que está diciendo es que el sustrato de nuestra democracia debe ser ese consenso ideologizado de que lo que nos tiene que proteger, hiperproteger, a cambio de hiperlimitar nuestras libertades, lo que nos tiene que hiperproteger, hiperlimitando nuestras libertades a todos, es el Estado. O dicho de otra manera, los que no compremos ese consenso, que es el consenso ideológico interno de Podemos, no cabemos en su democracia. No cabemos en una democracia basada en ese consenso. ¿Y qué pasa? Que si no lo compramos, la democracia que tú nos estás proponiendo nos excluye de ella. Por tanto, no sé si consciente o inconscientemente lo que está proponiendo Pablo Iglesias es de alguna manera vetar ideas del todo legítimas, como que el Estado no tiene que crecer, sino que tiene que reducirse mucho de la esfera democrática. Que el Estado tiene que excluir esas ideas de la sociedad porque no caben en su modelo de sociedad. Esto es lo que está diciendo Pablo Iglesias sin ningún tipo de contestación social. Es lo que está vendiendo como el nuevo contrato social. Un contrato social donde, insisto, repito, los que queremos menos Estado no cabemos. Los que queremos menos Estado hemos de ser apartados de esa sociedad, de su sociedad, de la sociedad que maneja, que administra, que se rige bajo el consenso ideológico no de todos los individuos, sino de un grupo minoritario que se llama Podemos y que pretende erigirse como el representante único de toda la sociedad para imponerle sus ideas. Y para terminar, un bonus track, para que comprobemos hasta qué punto Iglesias se ha aprendido, ha memorizado 3-4 consignas fundamentales y las repite a modo de metralleta continuamente con independencia de lo que se le pregunte. En muchas otras entrevistas, en muchas otras ocasiones, Iglesias ha querido aparentar humildad diciendo de manera muy genérica: seguro que este gobierno ha hecho algunas cosas mal. Por supuesto que habrá que hacer autocrítica. Seguro que nos hemos equivocado, no podemos acertar siempre en todo. Si pudiéramos echar la vista atrás, haríamos las cosas distintas. Pero jamás especifica errores serios, gravísimos, que se han cometido. Por ejemplo, no haber comprado material sanitario a tiempo, por ejemplo, no haber decretado medidas de distanciamiento social mucho antes del 8 de marzo, es decir, esperarse hasta el 9 de marzo para adoptar las primeras medidas de distanciamiento social, etc. Bien, ese son el tipo de medidas que el gobierno, si de verdad quisiera disculparse, si de verdad quisiera hacer autocrítica, debería exponer, debería mencionar. Pero Iglesias se escuda en un genérico "habremos hecho cosas mal". Pues bien, al final de la entrevista de ayer,
le preguntan específicamente a Iglesias que diga 3 cosas que ha hecho mal. Es decir, ya que reconoce que hay que hacer autocrítica, que la haga. Pues bien, escuchemos cuál es su respuesta ante esta petición de que reconozca qué cosas, qué partes de su gestión de gobierno habrían modificado de haber sido conscientes en diciembre de la amenaza que pocas semanas después iba a constituir el coronavirus para el conjunto del planeta. Pero bueno, sí que ha hablado además usted de autocrítica y es bueno porque es de las pocas personas que habla de autocrítica. Me gustaría preguntarle si volviéramos a diciembre del 2019 y viéramos que hay un virus que parece que puede venir, ¿en qué 3 cosas se ha equivocado, eso sí, su gobierno, en la gestión de esta crisis? ¿Qué cosas cambiaría usted? Solo le pido 3. Le agradezco mucho la pregunta, doctor. Es verdad que a toro pasado sería muy fácil decir ahora qué es lo que tendríamos que haber hecho en diciembre, pero creo que hay lecciones muy obvias que hay que reconocer. Lo primero, necesitamos una sanidad pública mejor dotada, con profesionales mejor pagados. 2, necesitamos una industria con capacidad de fabricar mascarillas, equipos de protección individual y también los famosos respiradores que han puesto en dificultades a las unidades de cuidados intensivos de algunos hospitales de nuestro país. Y en tercer lugar, creo que es fundamental contar con un sistema de protección social que cuando hay que afrontar las consecuencias económicas y sociales, en este caso de la crisis sanitaria, garantice que no se deja a nadie atrás y que protegemos los sectores productivos. Básicamente, el humilde y autocrítico Pablo Iglesias lo que nos está diciendo es que este gobierno lo que ha hecho mal es no haber aplicado desde un comienzo el programa electoral de Podemos. Es decir, no haber incrementado el gasto en sanidad para subir los salarios a los empleados de la sanidad pública, que no sé muy bien qué tiene que ver esto con la situación de saturación de los hospitales. Evidentemente uno puede defender que, vista la saturación de los hospitales, vista la sobrecarga de trabajo de los médicos y de los enfermeros, se justifica una paga extra más que razonable para este personal, pero de ahí a decir que si se les hubiese pagado más en diciembre habríamos evitado lo que ha venido luego, pues no sé muy bien qué lógica tiene esto. 2. Tener más industria nacional para producir mascarillas o respiradores. ¿En diciembre ibas a montar tú una industria nacional de mascarillas y respiradores? Y 3, un escudo social, un sistema social de protección que impida que cuando alguien cae no se pueda levantar y no se lo pueda sostener. Algo que de todas formas ya existía en España, porque ya existía prestación de desempleo, ya existían sistemas de renta mínima de inserción en las autonomías y como mucho se podría justificar que se mejoraran. Pero vamos a ver, de todo esto, lo fundamental no es ninguna de las 3 cosas. Lo fundamental es, si en diciembre hubiésemos sabido que había un virus, un coronavirus, en China, que se iba a expandir por el resto del mundo, la medida que habría que haber tomado de inmediato es cerrar el espacio aéreo, cerrar las fronteras con aquellos países donde hay focos de infección y controlar muy estrictamente a cualquier contagiado que aparezca. Esa es la medida que habría que haber tomado. Prevenir los contagios masivos. No utilizar una situación de crisis derivada de contagios masivos para reivindicar tu programa electoral, que eso es en esencia lo que nos está diciendo Iglesias. Si volviera a diciembre, yo volvería a repetir todo lo que he hecho hasta la fecha, pero defendiendo más intensamente mi programa electoral. ¿Cómo puedes decir que vas a repetir la negligencia gubernamental de no haber actuado y por tanto de haber permitido un contagio masivo que ha saturado los hospitales, que habría saturado cualquier sistema hospitalario de no haberse controlado a tiempo? Es que eso es lo que está afirmando, que él no frenaría la crisis epidemiológica, que él dejaría que los contagios siguieran su curso, pero lo que intentaría es aprovechar esa situación de crisis para reivindicar su programa político. Eso es al menos, insisto, lo que ha dicho, porque, repito, si en diciembre tienes ocasión de tomar medidas, las primeras que tomas no son las que ha dicho: subir el sueldo al personal sanitario, impulsar una industria nacional en un par de meses de mascarillas y respiradores, o establecer un escudo social. No, lo que intentas es evitar que caigamos en una situación que haga que los sanitarios se vean desbordados, que haga que necesitemos millares de mascarillas y de test,
y que haga que se genere una enorme pobreza en el país hasta el punto de necesitar redes de asistencia estatal para evitar que haya personas que queden del todo desamparadas. Lo que intentas hacer es evitar llegar a esa situación, no aprovechar esa situación de crisis para implementar toda esa red de intervenciones que casualmente coinciden con el programa electoral que tú venías reivindicando. Por tanto, ni humildad, no ha reconocido ninguna crítica, al contrario, está criticando a otros, diciendo que hace autocrítica, y dos, se deja entrever un claro aprovechamiento ideológico de la crisis para su propia conveniencia. Vamos a utilizar una tragedia humana para reivindicar el programa electoral que en circunstancias normales no habríamos podido impulsar, no habríamos podido promover, pero que gracias a las circunstancias excepcionales de hoy existe la posibilidad de empezar a aplicar. No estamos, por tanto, ante una persona ni humilde, ni empática, ni nada parecido. Estamos ante un político profesional y manipulador de primer nivel que no tiene escrúpulos para imponer su programa electoral, sus ideas sobre el conjunto de la población, sea como sea, ya sea mintiendo o ya sea no tomando medidas a tiempo para evitar la propagación masiva del virus.